Personas que están o han estado sin hogar. ¿Cómo fue su primera noche sin un hogar? Yo tenía 13 años cuando mis padres me echaron y me dijeron que ya no querían tener nada que ver conmigo. Me aterraba ir a un refugio, porque había conocido a algunos chicos del sistema de acogida, y todo ese sistema me daba miedo. Además, quería seguir yendo a la misma escuela, no quería perder también a mis amigos. A esa edad, lo más aterrador era pensar en qué iba a comer. Había un tráiler en ruinas a solo unos minutos del lugar de mi papá, así que me quedé allí. No creo que me haya golpeado del todo la realidad, hasta que una noche tuve que elegir entre comida y mantas, porque se esperaba que la temperatura bajara a mediados de los 30 grados Fahrenheit, y solo tenía una manta delgada en ese momento. Al día siguiente, me puse mi mejor atuendo, que no era nada impresionante, y pedí trabajo en Long John Silver's. Mentí, les dije que tenía 15. Trabajaba 5 días a la semana, corriendo desde la escuela para llegar a tiempo. Comí más comida poco saludable de la que he comido desde entonces, para ahorrar dinero y poder tener algún tipo de refugio, que eventualmente llegó en forma de un Toyota Camry 1991, que compré por 300 pesos en el Thrifty Nickel. Amaba ese cacharro, y mantenerme abrigado se volvió mucho más fácil. A partir de ahí, en su mayoría, todo fue cuesta arriba. Encontré a una señora mayor que estaba dispuesta a alquilarme su garaje sin verificación de crédito. Tomé un sofá de la calle para dormir. Incluso tenía internet allí, donde me la pasaba leyendo historias de terror durante toda la noche. Ojalá los servicios de streaming hubieran existido de verdad en ese entonces. Simplemente aprendí a adaptarme a los golpes de la vida. Mi infancia no fue normal, fue francamente aterradora la mayor parte del tiempo, pero eso es lo que me convirtió en quien soy hoy. Solo estuve sin hogar unas 6 semanas, a los 36 años. Tras varios años de depresión y ansiedad que fueron erosionando lentamente mis recursos, relaciones y voluntad general de seguir intentándolo, terminé teniendo una última gran pelea con mi novia, quien, con razón, ya no podía soportarme más. Empecé a dormir en el trabajo, que ni siquiera era un empleo a tiempo completo. La delicadeza que implicaba no ser descubierto, y la libertad respecto al estado tan tóxico en el que estaba mi relación, mantenían mi mente alejada del terror absoluto que se escondía bajo la superficie. Lo más aterrador de estar sin hogar para mí, fue esa sensación creciente de que, si caía un poco más, tal vez nunca podría volver a levantarme. Se necesitan recursos para mantenerse limpio, alimentado y descansado, y si no tienes esas cosas, se vuelve muy difícil conseguir recursos, mucho menos encontrar la voluntad de intentarlo. Pero esa primera noche fue todo atención de emergencia, enfocada en asegurar que la segunda noche no fuera en la calle. Lo logré durante 6 semanas y, de alguna forma, ese tiempo en realidad me salvó la vida. Estaba lejos del conflicto, íntimamente conectado con lo grave que se habían vuelto mis circunstancias, forzado a seguir una rutina muy regular. La rutina es increíblemente buena para mí, pero casi imposible en un estado depresivo, y, sin facturas, pude ahorrar lo suficiente para pagar un depósito dañado y el alquiler. Todavía lucho seriamente con la depresión, pero el terror animal de no tener un lugar, ni a nadie, ha quedado grabado en mí. Una mejor motivación sería el futuro que deseo, en lugar del futuro que temo, pero al menos, tal como están las cosas, tengo un motivador lo suficientemente fuerte como para escapar de la increíble gravedad de la enfermedad mental. Dormir en mi coche no fue tan malo. Era verano, así que hacía bastante calor, lo cual fue mi mayor problema. Me duchaba en el gimnasio y pasaba la mayor parte del día en la biblioteca antes de ir al trabajo. Durante las primeras noches, fue manejable. Sin embargo, una noche la policía me encontró durmiendo en mi coche y me escoltó hasta el refugio local para personas sin hogar, lo que resultó ser una de las noches más aterradoras de mi vida. Estaba acostado en una litera superior cuando estalló una gran pelea. Un tipo sacó algo de metanfetamina, se negó a compartirla con otro tipo, y luego un tercero se enojó y empezó a gritarles que se callaran porque necesitaba dormir. Por cierto, la gente a menudo pregunta cómo era legal que la policía me llevara al refugio. No sé cuál era la legalidad de la situación. Todo lo que puedo decir es que me despertaron con un golpe en la ventana, y vi a 4 policías, 2 patrullas y unas linternas súper brillantes apuntando a través del vidrio. Ni siquiera se me pasó por la cabeza discutir con ellos. Cuando eres adolescente, parece algo cool dormir en el coche, en un sofá o en el piso de la casa de algún amigo o conocido, o que tu papá estafe un departamento alquilado por 1 o 2 meses sin pagar.
Mudarse cada pocos meses, llevando todo lo que tienes en un viejo Honda Civic, puede sentirse como una aventura. Una vez trasladamos un sofá al otro lado de la ciudad en ese coche, debimos parecernos a un par de idiotas. Una vez, después de quedarnos unos meses en un lugar sin muebles y dormir en el piso, el cual estaba tan infestado de pulgas que literalmente podías verlas saltar por ahí, el dueño se frustró tanto con nosotros por estar ocupando su propiedad. Mi papá le prometió pagar, y nunca lo hizo, que nos quitó la puerta principal. Salimos a conseguir comida con alguna artimaña, y al volver, ya no había puerta. En retrospectiva, esa es una forma bastante ingeniosa de sacar a alguien de tu propiedad. Una de las maneras en que obteníamos comida era yendo al desayuno buffet de un hotel elegante, decirle al mesero que teníamos habitación allí, comer un montón y simplemente salir caminando. En ese momento fue algo divertido, pero viéndolo ahora, es una forma bastante retorcida de que un padre trate a su hijo adolescente. Una vez una ex me engañó para que volviera a vivir con ella después de una ruptura. Después de un par de semanas, decidió hacer una venta de garaje. Esa venta terminó incluyendo la mayoría de mis cosas. Luego, con el dinero en mano, decidió que era momento de que regresara a mi lugar. Mi lugar, que ahora no tenía nada. Mi lugar, al que ya le había dado el aviso de desalojo. Mi lugar, que estaba esperando un nuevo inquilino. Pasé mis últimas 2 semanas allí durmiendo en un piso de madera, usando suéteres como mantas. Cuando llegó el día de desalojar, metí toda mi ropa en una bolsa plástica y simplemente empecé a caminar. Estaba en la miseria total. No tenía absolutamente nada y ni idea de por dónde empezar. Era invierno en Canadá, así que quedarse afuera habría sido una sentencia de muerte en muchos casos. Hice lo único que se me ocurrió, me senté en un Tim Hortons abierto 24 horas. Usé el poco dinero que tenía para comprar cafés pequeños de vez en cuando, solo para tener una excusa para quedarme allí. Eventualmente se me acabó el dinero, y pensé que seguro me echarían. Entonces, una de las señoras que trabajaba en la barra vino y me entregó mi pedido habitual. Supongo que se dio cuenta de lo que pasaba y le dio pena. La segunda vez que lo hizo, me costó no llorar. Estoy increíblemente agradecido porque mi siguiente plan, si me pedían que me fuera, era negarme educadamente y esperar a que llegaran los policías. Habría sido mejor que morir congelado. Llegó la mañana, y tenía justo lo suficiente para un pasaje de autobús. Fui al centro de la ciudad para intentar encontrar a algunos amigos. Y los encontré, y estuve durmiendo en sofás entre varios de ellos. Nunca pasé una noche en el frío, pero pasé muchas noches en una cafetería o yendo de casa en casa entre conocidos. Fue la peor etapa de mi depresión y el momento en que más cerca estuve de realmente quitarme la vida. Las cosas están 1.000.000 de veces mejor para mí ahora, pero jamás olvidaré cuán inútil me sentía. Mis padres nunca nos dijeron que habían perdido la casa por el banco. Un día, dejamos todo atrás excepto algo de ropa y lo esencial. Recuerdo estar sentada en el coche, mirando el mundo exterior, sintiéndome extremadamente solo. El trayecto pareció interminable, deteniéndonos solo para ir al baño. Comíamos galletas saladas y bebíamos agua de los baños de las paradas de descanso. Dormir en un asiento de auto que no se podía reclinar fue difícil de acostumbrarse, así que no dormí nada las primeras noches. Realmente apestaba, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, se volvió simplemente lo normal. Conducíamos durante horas y, a veces, acampábamos en campamentos o a la orilla de la carretera en lugar de dormir en nuestro auto diminuto. Esto arruinó completamente nuestra educación, porque no podíamos quedarnos en ninguna escuela por mucho tiempo. Me encantaba la escuela, principalmente por la comida, y a veces robaba papel, bolígrafos y libros para tener algo que hacer. Mi madre eventualmente dijo que nos enseñaría en casa, pero eso terminó rápido, dejándonos a nosotros con la tarea de educarnos solos. Estuve a punto de conseguir mi GED antes de que una enfermedad me lo impidiera, pero algunos de mis hermanos menores solo tienen educación hasta 3er o 4er grado. En invierno, recuerdo haberme duchado usando bombas manuales en los campamentos. El agua estaba tan fría que quemaba al instante y entumecía cualquier cosa que tocara. No teníamos ropa de invierno, así que la mayoría de nosotros nos envolvíamos en mantas viejas y capas de ropa. Rara vez teníamos comida, y recurría a comer ropa, papel o pasto. Hubo un tiempo en el que comimos solo panqueques durante meses. Ya no puedo comer panqueques, incluso el olor me da náuseas. Otros alimentos que tuvimos incluían ramen, y muy ocasionalmente, salchichas. No estoy seguro de cómo mis padres conseguían comida o dinero,
aunque fuera muy poco, tal vez de un banco de alimentos. Cocinar sobre fuego no era tan difícil, y aprendí cómo hacer y mantener una fogata. Si nos enfermábamos, nunca íbamos al médico, solo teníamos que esperar que mejorara. Estuvimos yendo y viniendo entre estar sin hogar hasta que estuve en mi adolescencia avanzada, cuando mi abuela compró una casa para que todos viviéramos. Aún se siente extraño tener un hogar y comida. Me cuesta seguir las normas sociales debido al aislamiento que experimenté mientras no teníamos hogar. Solo haces lo que sea necesario para sobrevivir. Todavía guardo resentimiento hacia mis padres por evitar la ayuda del gobierno o los refugios para personas sin hogar. Perdieron nuestra casa por malos hábitos de gasto y bancarrota, y esos hábitos nunca cambiaron. Conseguíamos un lugar donde vivir durante 1 o 2 años, solo para volver a perderlo porque mis padres eran terribles manejando el dinero. La primera noche que mi esposa y yo terminamos durmiendo afuera, nos quedamos en un parque local que yo conocía. Habíamos bajado del campo con algunos rands, apenas lo suficiente para una comida, y esperábamos quedarnos con un amigo. Desafortunadamente, no pudo darnos alojamiento, así que tuvimos que dormir a la intemperie. Después de la inseguridad de esa primera noche, le dije a mi esposa que necesitábamos encontrar un lugar más seguro para dormir. Subimos por las laderas de Table Mountain, a aproximadamente 1 hora a pie, y encontramos un lugar bastante oculto entre unos arbustos y árboles. Lo limpiamos de palos y piedras, lo hicimos un poco más habitable, y luego regresamos a la ciudad para buscar trabajo. Cada día íbamos de un lugar a otro buscando empleo hasta que empezaba a oscurecer, y luego regresábamos a nuestro pequeño escondite en la montaña para pasar la noche. Hicimos esto todos los días durante un mes, hasta que conseguimos alquilar una pequeña choza en los barrios marginales, donde nos quedamos unos meses más, hasta que me ofrecieron un trabajo. Fueron los trabajos temporales de camarera de mi esposa los que nos mantuvieron alimentados mientras yo seguía buscando. El mayor desafío fue mental, mantenerme enfocado, mantenerme limpio, verme presentable, y tratar de encontrar trabajo como si ese fuera mi trabajo. La primera vez que estuve sin hogar fue hace mucho tiempo, en el norte de Michigan. Corría el año 1996, tenía apenas 20 años, y había aceptado un puesto de gestión de nivel básico en un restaurante Bob Evans. Mis 16 semanas de entrenamiento para el puesto de asistente de gerente fueron bastante bien, y poco después de terminar, me ofrecieron una promoción a asistente de gerente general para una nueva sucursal que abriría en una ciudad a varias horas de distancia. Para tomar el trabajo, tuve que mudarme a varias horas de mi familia, mis amigos, y el departamento que compartía con un compañero de cuarto, sin tener un auto. Pero yo era joven, saludable, y nunca había experimentado realmente que la vida me aplastara por completo. Una promoción con un buen aumento, en una gran ciudad universitaria, sonaba genial. Aún me quedaban 6 meses de contrato de arrendamiento, y, a pesar de tener un compañero de cuarto, el departamento estaba alquilado solo a mi nombre, ya que su historial de crédito y antecedentes no eran muy buenos. Para asegurarme de que no lo desalojaran de repente cuando yo me fuera, hicimos un trato. Él se quedaría, pagaría el alquiler a mi nombre, y conseguiría que 2 de sus amigos se mudaran para ayudar. Me pareció justo en ese momento, así que me mudé felizmente para disfrutar de mi nuevo puesto. Siendo una ciudad universitaria en los años 90, el alquiler en mi nueva ciudad era sorprendentemente alto para mí, pero con la promoción, estaba convencido de que podría afrontarlo. Estaba tan seguro que fui a una de esas tiendas de alquiler con opción a compra para amueblar mi nuevo departamento en solitario. Así que, para resumir, sin coche, en una ciudad que no conocía, con alquiler más alto del que jamás había pagado, sin familia ni amigos cerca, y una porción ridículamente alta de cada cheque de pago yendo a muebles alquilados con opción a compra. Ahora suena ridículo, pero recuerda, apenas tenía 20 años y no sabía lo mal que podían ir las cosas. Apenas llegaba a fin de mes, pero me iba muy bien en el trabajo y enfocaba todos mis esfuerzos en ello. Te imaginarás mi sorpresa unos meses después, cuando abrí mi cheque de pago con salario y vi que era solo una fracción de lo que siempre había sido. Pasé un fin de semana muy estresado pensando que debía ser un error de impresión y esperé hasta el lunes para intentar solucionarlo. Ese cheque apenas era suficiente para cubrir tal vez 2 semanas de víveres, sin nada para el alquiler del departamento, los servicios y los ridículamente caros muebles alquilados. Tenía que ser un error. No lo era. En resumen, mi excompañero de cuarto de la ciudad que dejé nunca pagó ningún alquiler ni servicios después de que me mudé. Destruyó por completo el departamento, quemó alfombras, rompió paredes,
llenó un armario con bolsas de basura de desperdicios de cocina y los dejó pudrirse, arrancó un inodoro de un baño durante una fiesta para hacer un trono en la sala de estar, que la gente borracha aparentemente usó para más que solo sentarse. Se fue, dejando toda esa destrucción, y como el casero no sabía que yo me había mudado a otra ciudad, me llevó a juicio por todo el alquiler atrasado del resto del contrato, más miles de dólares en daños. Esto fue en los años 90, no existía Facebook ni otras herramientas para difundir información rápidamente. No tenía idea de que se estaban llevando a cabo procedimientos judiciales. Mi falta de comparecencia hizo que se dictara sentencia en mi contra, seguida de una fuerte retención de mi salario. Trabajaba para la misma empresa, solo en una ciudad diferente, así que esa parte fue fácil para el arrendador. En resumen, estaba jodido. Tan jodido que, a pesar de tener un buen trabajo con buen sueldo para la época y para mi edad, me tomaría más de 9 meses de retenciones salariales cubrir los costos que el tribunal había otorgado a mi exarrendador. Eso, solo si lograba mantener el empleo, en una ciudad donde no tenía amigos ni familia, y donde pronto no tendría donde vivir. Intenté que redujeran el monto de la retención, pero por no haberme presentado ante el tribunal, y por ser un hombre soltero, joven y saludable de 20 años, no recibí ninguna simpatía. No la reducirían. Mantuve mi trabajo e incluso seguí sobresaliendo en él. Devolví mis muebles alquilados y busqué desesperadamente un compañero de cuarto, pero igual terminaron desalojándome por no poder pagar la renta dentro del mes. Ahí estaba yo, de buen aspecto, trabajador, no bebía ni fumaba, asistente del gerente general de un restaurante con más de 1 millón en ventas anuales en los años 90, y desesperadamente sin hogar, sin un cheque de salario completo por otros 8 meses. ¿Preguntaste cómo fue la primera noche? Bueno, en realidad, la primera noche fue bastante buena. Recuerdo que me ofrecí para trabajar un turno cerrado abierto. Trabajé hasta pasada la medianoche, y abríamos de nuevo a las 6 de la mañana, así que me quedé en el restaurante, me puse al día con el papeleo, hice proyectos extra, dormí un par de horas en la oficina, me cambié la camisa y me refresqué para la apertura. La primera noche mala llegó unos días después, cuando terminé el turno de cierre y tenía 2 días libres sin ningún lugar a donde ir. Caminé mucho. Me aseaba en baños de gasolineras y alquilé un pequeño depósito de almacenamiento, de unos 5 por 5 pies, para guardar mis pocas pertenencias y ropa limpia para el trabajo. Como era finales de verano en una ciudad universitaria, logré dormir en parques durante mis días libres por un tiempo. Después de un par de meses de ofrecerme seguido para trabajar un 6º día cada semana, eso me daba un lugar donde estar, un espacio privado para asearme después del cierre y comida gratis. Los otros gerentes con los que trabajaba empezaron a sospechar. Era un puesto asalariado, ¿por qué querría siempre trabajar horas extra y cerrar? Pero mantuve la boca cerrada y trabajé duro, decidido a solucionarlo por mí mismo, siempre preocupado por el invierno. Finalmente, el verano se convirtió en otoño, y el clima de Michigan se volvía más frío cada día. Tuve que recibir algo de correspondencia en mi lugar de trabajo, y mis compañeros gerentes sabían que algo estaba mal. Finalmente, llevaron sus preocupaciones con mi gerente de área. Había perdido peso y apenas sonreía, a menos que estuviera atendiendo a los clientes. Ese gerente de área me sentó e insistió en que le dijera lo que estaba pasando. Me sentí avergonzado, como un fracasado, pero le conté todo. No pude leer su reacción durante la conversación, y estaba aterrorizado de que me despidieran. Mi familia era amorosa pero pobre, y estaban orgullosos de mí. Si me despedían, sentía que decepcionaría a todos en mi vida. Me agradeció por ser honesto. Más tarde supe que el gerente general, mi superior directo, había asumido que yo había encontrado una forma de robar dinero, que mi cambio de humor y pérdida de peso se debían a las drogas, etc. Ese gerente de área me envió de vuelta para terminar mi turno de cierre, y fue a tener una conversación privada con el gerente general para explicarle las cosas. Cuando terminé de cerrar esa noche, me sorprendió no haber sido despedido. Era muy joven y, en general, estaba asustado. Cuando cerré y salí, me sorprendió aún más encontrar al gerente de área esperándome afuera. Tendría más o menos la edad que tengo yo ahora, mediados de los 40, y había ido a casa después de nuestra charla para hablar con su esposa. No tenían hijos y vivían bastante cerca del restaurante. Después de hablarlo, él y su esposa decidieron ofrecerme un sofá en su sótano hasta que pudiera pagar la deuda. Para ese punto, había estado ocultando mi situación de calle a todos, incluida mi familia, por unos 4 meses. El momento en que me hizo esa oferta fue la primera vez en esos 4 meses aterradores que no pude evitar llorar. A pesar de recibir múltiples ofertas de trabajo en los años siguientes, con mejor sueldo, beneficios y oportunidades,
me quedé en esa compañía durante 7 años más, todo por la amabilidad que ese hombre y su esposa me mostraron en el otoño de 1996. He llevado esa lección de amabilidad conmigo, de trabajo en trabajo, de restaurante en restaurante, durante 23 años, prestando atención y escuchando a las personas que trabajan para mí, ayudando cuando puedo, como pueda, sin importar cuántas veces otros gerentes me digan que soy blando o un tonto. Empaqué 3 bolsas, una con ropa, mantas y una almohada, otra con comida, y otra con libros. Estuve durmiendo en los sofás de amigos por un tiempo, quedándome 1 o 2 semanas con cada uno, y dormía en mi auto mientras todavía lo tenía. Usaba las cocinas de otras personas para cocinar comida robada y comía comida que el 7-Eleven tiraba. Cada mañana, alrededor de las 6 de la mañana, el turno de noche tiraba toda la comida que había estado fuera demasiado tiempo. Yo esperaba a que el encargado regresara al interior y luego sacaba la bolsa del contenedor de basura. Después de que remolcaran mi auto y se agotara la buena voluntad de mis amigos, comencé a dormir al aire libre, en parques. Me volví realmente bueno en hacer lavados rápidos de 5 a 10 minutos, en baños públicos, usando jabón de manos. Usualmente iba a uno de 2 McDonald's que estaban abiertos las 24 horas, alrededor de las 4 de la mañana, para minimizar las probabilidades de que alguien entrara y me viera. Para sobrevivir, pedía limosna fuera de estaciones de metro, lo justo para comprar una piedra de crack, una dosis de heroína, una jeringa y un sándwich con té. Aprendí que si vestías ropa semiprofesional y decías, Dios mío, me robaron la bolsa, alguien tiene algo de cambio, recibías más dinero que solo pidiéndolo en jeans. Viví así durante años, hasta que accidentalmente quedé embarazada. No había forma de que arruinara la vida de mi hijo siendo una drogadicta, así que dejé todo de golpe. Ahora, soy dueña de una casa y cumpliré 14 años limpia el 18 de noviembre. Realmente no entendía lo que estaba pasando. Tenía unos 6 o 7 años en ese entonces. Papá dijo que íbamos a dar un paseo en auto, y me dijo que empacara mi mochila con toda la ropa que pudiera meter, y un juguete. Mamá solo lloraba. Mi hermano y yo íbamos sentados en el asiento trasero. Él era un poco mayor y sostenía nuestra Sega Genesis, con cara de miedo. Condujimos por un rato, ya estaba oscureciendo, y eventualmente estacionamos frente a un Walmart. Papá dijo que necesitaba descansar un rato. Esa fue la primera de muchas noches que dormimos en el auto. Recuerdo que uno de mis padres siempre estaba despierto, con la mano en el bolsillo del abrigo. Viendo atrás, es claro que estaban sosteniendo un arma para protegernos, turnándose para dormir por turnos. Estuve sin hogar un tiempo en los años 80. Al principio, era aterrador, te sientes tan inseguro. Era adolescente y no quería cerrar los ojos y dormir en una banca del parque, solo. Así que fui a un refugio local y mentí sobre mi edad. Me obligaron a ducharme y hacer una prueba de orina. Resultó que las mujeres en ese refugio eran más aterradoras que la calle, así que no volví la noche siguiente. Dormí en un parque, pero eventualmente hice amistad con algunos ocupas y me quedé con ellos. Era muy parecido a una comunidad, y me sentía segura y querida allí. El mayor problema de estar sin hogar en la ciudad es que nadie quiere dejarte usar el baño. Incluso los baños de los parques están cerrados. Agacharse para orinar entre autos puede hacerse rápido y discretamente, pero cuando tienes el periodo, es una pesadilla. Hoy en día, tengo estabilidad, así que nunca paso frente a una persona sin hogar sin comprarle algo de comida o darle un poco de dinero. Y si lo usan para drogas o alcohol, no me importa. Vivir en la calle es duro. Bebe si necesitas hacerlo, amigo. Vivía en la escuela hasta que abandoné los estudios debido a un montón de razones personales que se fueron acumulando. Mi madre estaba furiosa de que hubiera abandonado, y ni siquiera me habló durante los primeros días después. Mi relación con mi padre es complicada, o inexistente. Tomé el tren de regreso a mi ciudad natal, aunque no tenía idea de qué haría o a dónde iría cuando llegara. Terminé quedándome la primera noche en la habitación de mi hermano. No era realmente un departamento, solo una habitación con una cocina y un baño que compartía con unas 5 personas más. Después de eso, publiqué en redes sociales sobre mi situación, y un amigo con el que había perdido contacto, a pesar de que alguna vez fuimos muy cercanos, se ofreció para dejarme quedarme con él y su prometida hasta que encontrara un lugar propio. Nunca tuve que dormir afuera realmente, y logré conseguir un departamento después de un mes, así que en general,
tuve bastante suerte con cómo resultó todo. Ah, y mi mamá y yo ahora tenemos una buena relación. Mi papá y yo también estamos intentando reconstruir nuestra relación, después de que finalmente se divorció de su ya no tan nueva esposa. Siempre me refería a ella como su nueva esposa, aunque haya pasado más de una década. Tenía 18 años y luchaba con depresión. Solo tenía que presentar mis exámenes finales para terminar, pero entré en pánico y no asistí, lo que provocó que fallara, y fallar hizo que mi depresión empeorara aún más. Mis padres ya no podían más, empacaron mi ropa en una maleta y me echaron a la calle. No tenía idea de dónde ir, y no quería dormir en la ciudad como la mayoría de las personas sin hogar, porque tenía demasiado miedo de que algo me pasara a mí o a las pocas cosas que tenía mientras dormía. Así que me interné en el bosque, abrí la maleta con mi ropa, y me acurruqué dentro para dormir. De más está decir que no dormí mucho esa noche. Estaba tan decepcionado de mí mismo por ser un fracaso, y lloré mucho. Afortunadamente, no estuve sin hogar por mucho tiempo antes de que mis abuelos me acogieran hasta que pudiera conseguir un trabajo. Cuando encontré uno, mis padres me permitieron volver a casa, y comencé terapia. Ahora estoy bien, pero el hecho de que mis padres me abandonaran cuando más los necesitaba, todavía me duele hasta el día de hoy. Crecí en hogares de acogida, y cuando te haces adulto, envejeces fuera del sistema, lo que significa que ya no estás bajo su tutela. Algunos niños que envejecen fuera del sistema pueden quedarse con sus padres adoptivos si tienen una buena relación. Yo no tenía una buena relación con los míos. Ellos tenían una mezcla de niños adoptivos y sus propios hijos biológicos en la casa, y era claro que lo hacían solo por el cheque. A medida que se acercaba mi cumpleaños, sabía que tendría que irme, y me sentía realmente nerviosa por hablar con mi madre adoptiva al respecto. Cuando finalmente lo hice, ella fue indiferente, dijo que no habría espacio, pero que tal vez podría quedarme unas semanas después de cumplir años. Sin embargo, unos días después de mi cumpleaños, la trabajadora social apareció, y tuve que irme. Firmé un montón de papeles mientras ellos me miraban empacar. Lo peor fue que no tenía muchas cosas, porque compartía habitación y me había mudado tantas veces que nunca tuve más que una mochila de lona. Pedí llevarme una mantita pequeña que había tenido desde que vivía allí, pero mi madre adoptiva dijo que no, alegando que había estado en su familia por años. Mi trabajadora social me dio un poco de dinero, no mucho, y luego me escoltó hasta afuera. Literalmente caminó conmigo hasta la esquina de la calle, y ahí estaba yo, sola. Mi primera noche, en realidad, estuvo bien. Dormí en el parque, aunque hacía bastante frío porque era noviembre, pero en ese momento, me sentí libre. Siempre había vivido con personas horribles, en casas horribles, sin privacidad, con 1.000.000 de tareas, o simplemente con gritos constantes. En la calle, nadie me molestaba mucho, a menos que estuviera pidiendo dinero. Por supuesto, durante mis años sin hogar, no tomé las mejores decisiones. Muchos hombres se aprovecharon de mí, y hubo momentos en los que todo era tan duro que no sabía si lograría sobrevivir, pero al menos, estaba al mando de mí misma, si eso tiene sentido. También, la gente suele preguntar por qué las personas sin hogar se quedan en la calle en lugar de ir a un refugio. Para que lo sepan, los refugios se llenan rápido, y muchas veces se quedan sin espacio. También pueden ser peligrosos. Conocí a algunas personas que fueron maltratadas allí. No digo que todos los refugios sean malos, pero en mi experiencia, no son lugares seguros. Ahora tengo una casa, pero a veces, pongo periódicos encima de las sábanas y duermo sobre ellos. Sé que suena raro, pero hubo noches en la calle en que no tenía nada, y encontrar una pila entera de periódicos era increíble. Me envolvía en ellos y me sentía cálida y segura. Realmente no me di cuenta de que estaba sin hogar durante un par de semanas. Tenía 16 años, y mi mamá y yo estábamos en una situación de abuso doméstico. Ella huyó a casa de una amiga, y yo me fui a casa de una amiga mía. Desde ahí, estuve cambiando de sofá en sofá durante unas semanas, hasta que la mamá de mi novio se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ya había pasado noches aleatorias en su casa antes, durmiendo en la habitación de huéspedes, pero durante esas 2 semanas, me quedé con ellos 3 veces. Una noche, durante la cena, ella bajó el tenedor suavemente y dijo, «Sara, algo está pasando, dime qué es». No fue una pregunta. Me puse a llorar a mares en la mesa y me di cuenta de que no tenía un hogar. En 5 minutos, ella, su esposo, mi novio y yo, ya teníamos los zapatos puestos y estábamos en el coche, yendo a la casa abusiva a recoger mis cosas.
Hicieron de la habitación de huéspedes mi habitación real, durante un año, hasta que pude ir a la universidad y conseguir un departamento. Lo primero que comprendí a los 18, cuando me fui de casa y me encontré varada de inmediato, fue que no era tan desafortunada como siempre había creído. Como una mujer joven, de aspecto normal, recibí apoyo de muchas personas al azar, que pensaban que era muy valiente. Me golpeó fuerte pensar que, si hubiera sido con sobrepeso o un hombre, probablemente habría estado perdida. Vivía en España en ese momento, y pasar un par de noches en un parque fue, en realidad, algo emocionante. Solo tomaron esas 2 noches antes de que lograra conseguir un alojamiento de emergencia, y nadie me molestó. A partir de ahí, fui saltando de un mal trabajo a otro durante unas semanas, antes de conseguir una pasantía de un año vendiendo zapatos. La segunda cosa que aprendí fue que hacer autostop es muy barato y bastante seguro en Europa. Mantuve una apariencia limpia, hice muchas estadías de trabajo a cambio de alojamiento, y poco a poco logré volver a ponerme de pie. Ahora, con 28 años, me estoy estableciendo en Cornualles, Reino Unido, que es el lugar más bonito que jamás habría imaginado para vivir. Estuve sin hogar hace 1 o 2 años. Dios, fue horrible. Aunque me fui porque estaba siendo abusada por mi padre, así que supongo que en cierto modo fue mejor. Como todos dicen, la primera noche es terrible, realmente terrible. Te enfrentas a la dura realidad de que esto está sucediendo de verdad. Había un refugio a unas 5 horas caminando, no tenía idea en ese momento de la enorme diferencia que puede marcar tener un coche, así que decidí ir hasta allá. Déjame darte un consejo, no pierdas el tiempo yendo a un refugio. Tal vez fue porque pasé de un estilo de vida a otro en un solo día, pero las personas allí eran ruidosas, el lugar olía mal, la gente te robaba las cosas, y había peleas más de una vez. Solo duré 3 días antes de decidir irme. Encontré un sitio apartado en un estacionamiento que no estaba tan mal para dormir. Durante la mayor parte del tiempo, excepto cuando me alejaba de la zona, dormí allí. Estaba a la sombra, no se calentaba demasiado, era primavera hacia el verano, y era bastante difícil de encontrar. Al menos, nunca había nadie más durmiendo allí. Me llevé mi teléfono cuando me fui, y cada vez que iba a un Starbucks, biblioteca u otros lugares con wifi, me conectaba a internet para ver YouTube o cualquier otra cosa que me apeteciera. Así fue, de hecho, como descubrí Reddit. Estuve merodeando bastante antes de empezar a publicar. También iba a bibliotecas para buscar trabajo en línea, gracias a Dios que dejan usar las computadoras a cualquiera. Después de conseguir un trabajo, tardé unos meses, pero pude alquilar un pequeño apartamento y eventualmente postularme para la universidad. Ahora estoy con beca, técnicamente una beca completa, gracias a otras 3 becas adicionales. He estado viviendo en residencias estudiantiles, pero estoy por mudarme con una amiga. Entonces, ¿cómo es estar sin hogar? Es jodidamente difícil. Te dan ganas de llorar. Hubo momentos en los que pensé que estaría mejor muerta, ya que ambas vidas, con mi familia y sin hogar, estaban fracasando. Nunca quiero volver a esa etapa. Voy a tratar bien a mis hijos para que nunca tengan que pasar por eso, ni sentir que tienen que tomar esa decisión por sí mismos. Me desvié un poco del tema, así que perdón si terminé diciendo más de lo que la pregunta pedía. Era joven, tenía 11 años, pero era consciente de que mi mamá consumía drogas y de que nuestra situación se dirigía justo al lugar en que terminó. Comenzó con muchas mudanzas, de estado en estado, siempre buscando el lugar más barato para vivir. Las condiciones empeoraban con cada mudanza. En nuestra última casa como familia, antes de que Servicios de Protección Infantil nos llevara, tuvimos que limpiarla antes de mudarnos, como parte de un trato que mi mamá hizo con el arrendador. Era repugnante. El lugar estaba lleno de excremento de ratón, agujas sucias, y los pisos estaban completamente cubiertos de basura. Pero pensé, bueno, al menos es una casa. Estaba emocionado por tener un nuevo lugar donde vivir. Luego cortaron el gas. Después, la electricidad. Esto sucedió en pleno invierno. El coche de mi mamá tenía el parabrisas roto, y lo arreglamos con plástico. Siempre teníamos frío. La policía tocaba la puerta, y hacíamos lo que nos enseñaron, esconderse debajo de las camas, no contestar, no hacer ruido. Una vez que se fueron los servicios, supe que volveríamos a mudarnos otra vez. Nos quedamos en un refugio para personas sin hogar durante un tiempo corto, hasta que empezaron las clases nuevamente. Estuve en la escuela secundaria por menos de 2 meses antes de que, como de costumbre, en medio de la noche,
mi mamá nos dijera que empacáramos nuestras cosas porque nos íbamos a mudar. Pero no me di cuenta completamente de lo grave que era su adicción a la metanfetamina hasta que llegamos a Death Valley y empezamos a dormir afuera, frente a una iglesia. Las noches en el desierto son heladas, y los días son insoportables cuando vives al aire libre. Simplemente lo acepté. Sentí que mi corazón de 11 años se volvía frío, como si una vela se hubiera apagado dentro de mí. Mi mamá no nos inscribió en la escuela. Contrajimos MRSA, una enfermedad devoradora de carne, y no recibimos ningún tratamiento médico. No nos alimentaban, así que robábamos comida de las tiendas y pedíamos muestras gratis en los restaurantes. 2 extraños se preocuparon lo suficiente como para comprarnos algo de comida, y aunque fue un gesto amable de su parte, también fue humillante. Me sentía indigna, estar sin hogar me hacía sentir menos humana que todos los demás a mi alrededor. Podría seguir hablando de la experiencia, pero esto ya es suficientemente largo. No estuve sin hogar al extremo como otros chicos que llegué a conocer, esos que acampaban en los bosques fuera del pueblo, pero sí pasé un verano en una misión en la ciudad. La primera noche fue dura. Había estado viviendo con algunos amigos después de perder mi lugar, pero la vida hizo que cada uno tomara su propio camino. Uno de ellos me llevó en coche hasta la misión, básicamente dijo bueno, adiós, y se fue. La misión era el típico refugio dirigido por cristianos ultraconservadores. Los encargados eran agresivamente masculinos al punto de exigir respeto mientras conducían autos deportivos nuevos y trataban a todos como basura. Los hombres que vivían allí eran una mezcla de exconvictos y adictos, pero también había caballeros mayores que simplemente estaban allí porque eran ancianos, y la asistencia del gobierno no era suficiente para sostenerlos. Tienes que adoptar nuevas formas de pensar cuando estás rodeado del lado menos respetable de ese grupo. Aprendes a evitar que la gente te robe tus cosas y cómo hablar con aquellos que están drogados hasta quedar inconscientes, para que no empiecen problemas contigo. Pasé ese verano caminando por la ciudad de sol a sol, buscando trabajo. Estoy bastante seguro de que solicité empleo en literalmente cada negocio que pude encontrar y hacía seguimiento regularmente. Hice todo lo posible por no caer en ninguna adicción. Un año después, estoy sentado en una casa alquilada, con una encantadora novia y un cómodo trabajo de oficina, y preferiría morir antes que volver a ese infierno. Salí del servicio en 2012, cuando salí del hospital. Para 2013, las cosas iban bien, pero los medicamentos para el dolor que el VA me había recetado, morfina, morfanol, ya ni recuerdo el nombre, comenzaron a causarme problemas. Después de otra cirugía en la columna, pedí que me los retiraran. Ese fue el comienzo de una pesadilla que duró 3 años. Luego de mi solicitud, cancelaron mi receta, pero no me advirtieron sobre los efectos secundarios de la abstinencia. La abstinencia quebró los cimientos tambaleantes sobre los que se construía mi vida posterior al servicio. Las cosas empezaron a ir mal. Me quedé sin hogar más rápido de lo que podía comprender lo que estaba pasando. Siendo el idiota que soy, pensé que estaría bien mientras pudiera mantenerme limpio, asistir a clases y graduarme de la universidad. Había pasado gran parte de mi vida adulta hasta ese momento en diversos desiertos y selvas horribles, viviendo en condiciones pésimas. ¿Qué tanto podía importarme estar sin hogar en esta tierra de abundancia? Por un tiempo, viví en las orillas de un río con otro veterano sin hogar, o en una parada de camiones cercana, donde dormíamos en mi coche. Me decía a mí mismo que, mientras pudiera ducharme, llegar a clase a tiempo y terminar la tarea, usaba el internet de la parada de camiones, que amablemente nunca me negaron, todo estaba bien. Luego, las pesadillas empezaron a apoderarse de todo. El otro veterano que se quedaba conmigo, lo llamaremos Sam, solía despertarme estirando el brazo por encima del respaldo del asiento, él dormía en la parte trasera, y yo en el frente de mi enorme auto clásico, que consumía 400 pesos en gasolina al mes, y sacudiéndome el pie izquierdo. Decía que empezaba a gritar órdenes o a gritar en sueños, lo suficiente como para que probablemente el lugar llamara a seguridad. No entendía qué estaba pasando. A pesar de toda la información falsa que te dan durante las sesiones informativas del servicio, esas que uno duerme o ignora, no sabía absolutamente nada sobre el TEPT ni sobre lo que ocurría en mi cerebro. Fallé mis exámenes finales, y eso me costó lo poco que me quedaba. Para ese momento, tenía tantos problemas para dormir, que simplemente trataba de no hacerlo. Sam empezó a fumar cosas que prefiero no describir, así que lo dejé junto al río. Me fui hacia el norte y luego en un gran círculo. Sabía lo suficiente sobre cómo sobrevivir como para no estar realmente en riesgo de morir de hambre,
a menos que, irónicamente, estuviera cerca de una ciudad. Me había llevado mi baúl militar en el maletero, lleno de equipo sobrante del servicio activo, lo cual me sostuvo durante meses. Mucho de eso lo empeñé para comprar combustible. Consideré vender mi auto varias veces, pero estaba decidido a no hacerlo. Se volvió un símbolo para mí. Mientras pudiera dormir en él, siempre tendría una seguridad relativa contra los elementos, que a menudo eran letales. Vagué de ciudad en ciudad, tratando de encontrar trabajos que pudiera mantener con mi condición mental deteriorándose. Cuando inevitablemente colapsaba, me movía a otro lugar. Durante ese tiempo, mi estado emocional se volvió completamente errático y extremo. Una vez, estaba hablando con un empleado de gasolinera en Flagstaff, y simplemente tuve un apagón. Cuando volví en mí, él estaba parado sobre mí, mirándome con una expresión muy triste. Al parecer, había empezado a tener una convulsión y me había acorralado contra una esquina, encorvado, llorando a mares todo el tiempo, reaccionando a eventos que habían ocurrido casi una década atrás. Esa fue la primera convulsión que recuerdo. Desde entonces, he aprendido que probablemente llevaba años teniendo lo que se conocen como ataques isquémicos transitorios, sin saberlo. Desde ahí, todo empeoró. Mucho peor. Aprendí cosas sobre mí mismo que no quería saber. Aprendí que robaría. Aprendí que dañaría a las personas que juré proteger, si pensaba que eso me conseguiría suficiente comida para sobrevivir. Aprendí que lastimaría a otros indigentes si pensaba que eran una amenaza para mí, o si estaban demasiado cerca de mi rincón para dormir. Recuerdo esas cosas de forma fragmentada, y me avergüenzan tanto que no tengo palabras para expresarlo. Terminé en San Antonio por un tiempo, cerca de Fort Sam. Hay un paso elevado allí, donde unas 20 a 30 personas sin hogar, veteranos, se alojaban en ese momento. Podía sentir la desesperación en cada palabra no dicha, y escuchar los gritos por la noche. Era como una pesadilla. Toda esa tribu de hombres vivía entre metanfetamina, alcohol, o ambas cosas. La actitud general era, si la metanfetamina no te mata, lo hará el TET. La ayuda prometida por estas organizaciones posteriores al servicio resultó ser un fraude, como el país ha aprendido desde entonces, y la misión del VA parecía ser dejarnos morir. No había a dónde ir. Muchos como yo no teníamos familia ni parientes cercanos, así que no había nadie a quien recurrir cuando todo se venía abajo. Me refugié con un amigo con quien estuve en servicio activo, durante un mes o dos, mientras intentaba recuperar mi vida, pero el VA se movía demasiado lento, y finalmente él me echó. No lo culpo. Yo era un desastre, una ruina mental completa. Salí de San Antonio con apenas lo suficiente de gasolina para dirigirme al norte, pensando que encontraría algún lugar cálido donde el clima no me matara cuando me quedara sin combustible. Ese viaje, que duró aproximadamente un mes, se sintió como el tramo final. Mi coche murió y fue resucitado en Arizona por un hombre muy amable que me arregló el motor, pero para entonces, yo ya había tocado fondo, y el terror era tan profundo, que la motivación para seguir empezó finalmente a desaparecer. Durante todo el viaje, sentía esa necesidad de que todo simplemente terminara. Una década y media en uniforme, y, cuando me lastimé lo suficiente como para no poder seguir sirviendo, comencé a descomponerme en cuestión de meses. Eventualmente, mi auto murió por completo, y estuvo bien. No había consumido ninguna proteína real en mi cuerpo por 4 días, y estaba tan enfermo, por los recuerdos, los temblores, y el llanto, que solo quería que se acabara. Como una luz de Dios, mientras revisaba mi baúl, encontré lo que quedaba de un frasco de analgésicos de años atrás, que había olvidado por completo. Me los tomé todos. No me di cuenta de que alguien me estaba observando y había llamado a la policía al verme sentarme pesadamente junto a mi auto y empezar a convulsionar. Pensaba que una sobredosis de opiáceos sería como quedarse dormido. En realidad, no lo fue. Me desperté en un hospital del VA. Tuve más suerte de la que jamás merecí. Ese hospital tenía un médico que se ofrecía voluntariamente para casos como el mío, y que dirigía la única organización en el país especializada en ayudar a veteranos como yo, que no era una estafa. Con su ayuda, desde entonces he aprendido sobre los cambios físicos en mi cerebro y por qué comencé a tener convulsiones y apagones. Hay una nueva, aunque antigua, terapia que el VA finalmente ha aprobado, que podría ser una cura real, y espero poder estar en la lista para recibirla en diciembre. Que alguien manipule tu amígdala suena aterrador, pero cuando estás tan agotado y desesperado como yo, estás dispuesto a hacer lo que sea necesario. Las cosas ahora están mejor de lo que jamás podría haber imaginado entonces. Mejor de lo que merezco. Soy dueño de mi casa, estoy casado,
y gran parte de mi vida gira en torno a ayudar a la organización que me salvó. Aquí en mi ciudad, solo aquí, todavía hay alrededor de 5.000 personas en la misma posición en la que yo estuve, y a nadie le importan. Pero yo estoy aquí, y si esta nueva terapia funciona, estaré en una mejor posición que nunca para ayudarles. Actualmente estoy sin hogar y he pasado las últimas noches en un autobús adaptado que sirve como refugio. Estar en la calle fue horrible. Terminé pasando un tiempo viviendo en una cabaña de playa, esencialmente un cobertizo pintado, y aunque eso fue mejor que estar en la calle, no tenía comida ni dinero. Desde que estoy en este autobús, desde este pasado sábado, estoy simplemente feliz de tener comida y una cama para la noche. Cada día nos dejan en el centro de la ciudad a las 9 de la mañana y nos recogen de nuevo a las 6 de la tarde para regresar al refugio. Los chicos que manejan el autobús son geniales, y me están ayudando a poner mis cosas en orden para que pueda encontrar un trabajo y mi propio lugar. Hacia adelante y hacia arriba, eso espero. He tenido altibajos durante toda mi vida adulta, pero últimamente, estar en la calle ha sido mi punto más bajo. Por suerte, las cosas están empezando a mejorar, y tengo algo de confianza en que pronto podré estar en una situación decente.